Señor, gracias porque tenemos tu palabra por este día, que podemos venir a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Sabemos que tú eres fiel, queremos oír y queremos recibir lo que tengas para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Daniel. Daniel, decíamos la semana pasada, es un muchacho, no se sabe la edad exacta, pero va a vivir 70 años en Babilonia, es decir, no puede tener 30 porque viviría más de 100 años. Y entonces la edad aproximada que se calcula es entre 15, algunos calculan 12 porque es la edad en la que en aquella época un judío pasaba a ser ya un adulto, no un niñito. Entonces, entre 12 y 15 es más o menos la etapa en la que, de su vida en la que es llevado a Babilonia, es llevado dentro de la primera deportación de judíos que son pues tomados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Y decíamos la semana pasada que eh, hay una lucha entre Daniel, que es judío, que tiene un Dios, que ha revelado su ley, en una cultura que tiene muchos dioses, que tiene sus leyes y sus normas. Y esta lucha nosotros también la vemos reflejado en nuestra vida. Nosotros somos adoradores de un Dios, tenemos una ley, no la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo. Pablo dice, yo no vivo sin ley, vivo bajo la ley de Cristo. Y, y en en este momento estamos en una lucha contra la cultura. Lo que Babilonia va a intentar hacer es torcer la identidad de Daniel. Y lo vimos primeramente cambiándole el nombre, ¿no? Le toman el nombre de Daniel y lo transforman en un, Daniel quiere decir Dios es mi juez, y lo transforman en un nombre que más bien exalte otro Dios. También lo vemos reflejado, no sé si lo dije la semana pasada, pero si tú recuerdas, em, toma los utensilios que estaban en el templo de Dios y los lleva hacia su propio, al templo de su propio Dios, Nabucodonosor. Y es un poco lo que perdón, lo que Satanás quiere hacer con nosotros. En la Biblia hace referencia de nuestro cuerpo como vasos, que somos creados para la gloria de Dios, así como los vasos y los utensilios eran para la gloria de Dios. Y Satanás lo que busca es tomar estos vasos y ponerlos al servicio de su Dios, un Dios mundano y pagano. Bueno, en esa lucha dejamos a Daniel la semana pasada, que, bueno, a medida que vayamos avanzando, notarás que, aunque en el capítulo 1 le cambian el nombre, le van a seguir llamando Daniel todo el tiempo, porque su identidad no va a ser borrada. Ok, capítulo 1, versículo 8. Vamos ahora sí con el texto del día de hoy. Un detalle más, ¿te acuerdas que te dije que a medida que vayamos avanzando, por favor, tomes las características del carácter de Daniel, que son algo que puedes tomar y como hacer tu lista y orar por esta lista? No, Señor, quiero ser de esta manera, haz esta obra en mí. Creo que son buenas observaciones que hacer mientras vamos avanzando. Capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Te acuerdas que dentro del trato que iba a suceder, Daniel era de la realeza, era parte de la nobleza de Israel, fue llevado a Babilonia y tenía que estar 3 años en una especie de curso, de escuela para aprender el idioma de Babilonia, las costumbres de Babilonia, para poder funcionar como alguna especie de ministro, alguna especie de embajador de parte de Babilonia. Entonces, en este proceso, uno de los privilegios que iba a tomar era que iba a comer de la comida del rey, iba a beber de la bebida del rey. Y Daniel, ante eso, versículo 8 dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
¿Por qué considera Daniel que la comida del rey es contaminante? Bueno, hay varias razones que podemos pensar. Número uno, porque acuérdate que Daniel es judío. Daniel, es decir, tiene una educación y tiene una perspectiva judía incluso de la alimentación. Y la comida que le van a servir probablemente, número uno, no va a ser kosher. Es decir, tal vez son alimentos, cerdo, no sé, otros alimentos que Daniel no comería. Entonces, esa es una razón, tal vez porque los alimentos que va a comer no serían alimentos kosher. A lo mejor sí son alimentos kosher, ¿no? No sé, vaca o becerro o algo así, pero tal vez no son sacrificados de la manera correcta. No solo era el tipo de carne, la prohibición de la ley, sino además la manera en la que tiene que ejecutarse el sacrificio de ese animal. Entonces Daniel tal vez no va a saber y por eso dice no puedo comer. En tercer lugar, eh, probablemente la comida, parte de la comida por lo menos, que le van a servir, había sido sacrificada a un dios. Había sido ofrendada a un dios babilónico. Y pues, o sea, no sé si alguna vez has comido borrego o algo así. Un borrego tiene muchísima carne, es muy grandote. Entonces se sacrificaba, digamos, un borrego o un becerro mucho más. Y parte se quemaba en el altar de este dios pagano y parte pues se comía. Y tal vez eso es lo que le daban al rey y eso es lo que van a comer. Y Daniel dice, yo no puedo comer eso. Ahora, no es una razón de salud. No es que Daniel dice, mira, lo que pasa es que yo soy alérgico, mis triglicéridos ahorita están muy altos y si yo como eso, no, no es un tema de salud, es una convicción en su fe. No puedo comer esto, ¿por qué? Porque la ley me manda a que no coma esto. Em, Ahora, el día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el día de hoy no tenemos restricciones dietéticas en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos, cuando los discípulos están comiendo unas espigas sin haberse lavado las manos, y no es un tema de higiene, ¿no? O sea, no se lavan las manos, sino que era un ritual el lavarse las manos de cierta manera, y están comiendo, pues los religiosos como que acusan de eso a sus discípulos, y Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y Marcos añade ahí un comentario y dice, haciendo limpios todos los alimentos. Porque la dieta alimentaria del Antiguo Testamento tenía varios propósitos, propósitos sociales, propósitos culturales, pero también tenía el propósito de reflejar la necesidad de una pureza. Y así como lo que comes se hace parte de ti, ¿no? Si tú pues, comes comida nutritiva, pues vas a tener un cuerpo que está bien alimentado. Si tú comes chatarra, vas a tener un cuerpo que no está bien alimentado. Así como de esa manera opera en el cuerpo, de esa misma manera opera espiritualmente. Si tú te alimentas de, digamos, chatarra, pues por supuesto tu cuerpo no va a saber batallar espiritualmente. Entonces son de esas cosas que en el Antiguo Testamento están puestas como para reflejar una realidad que va a ser mucho más alta cuando Cristo traiga la revelación total. Ahora, a Daniel no se le puede pedir que entienda eso porque él está en el Antiguo Testamento, pero tú y yo sí lo entendemos. El día de hoy no existe este principio de la alimentación como valor espiritual. Sí existe la alimentación como valor cultural, ¿no? Pues comamos lo local, ¿no? Tenemos que consumir lo local. Está bien, es un valor cultural. Existe la alimentación como un valor de salud. O sea, come sano, ¿no? Come cosas que son adecuadas, bájale a los azúcares, bájale a las comidas procesadas, pero espiritualmente no se afecta nada. Yo podría comer en McDonald's todos los días de mi vida y espiritualmente no tengo colesterol. Espiritualmente voy a seguir siendo exactamente igual. No me añade y no me quita. O yo podría comer una dieta, ¿no? tan perfecta
pero espiritualmente eso no me va a agregar ni me va a quitar. En el Nuevo Testamento eso ya no opera así. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice Pablo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de doctrinas, porque un argumento que se usan es, tu cuerpo es templo del Espíritu y lo tienes que cuidar. Mira, si eso fuera cierto, muchos de los que están aquí viven en Ciudad de México. Y ya no más de vivir en Ciudad de México, el estrés, la polución, la contaminación, ya estás haciendo pedazos tu cuerpo de muchas maneras. Entonces, no tiene que ver, cuidar el templo del Espíritu Santo no habla de alimentos. Pablo, cuando menciona ese texto a los corintios, está haciendo referencia de una pureza sexual en el templo como, el cuerpo como templo del Espíritu. Entonces, ¿puedo comer todo? Sí. Lo que sea, bueno, no lo que sea. Hay alimentos que son peligrosos, son dañinos, hay alimentos que son irritantes, hay alimentos que alteran, ¿no? Porque hay ciertas hierbas que tú puedes decir, pues las voy a consumir. Sí, altera tu estado natural, te bloquea parte de tu entendimiento y no actúas de manera normal. Por supuesto, eso no es un tema de salud nada más, es un tema que estás abriendo, o sea, es como que estás quitándole el freno al caballo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Se va a desbocar. No, yo lo he hecho muchas veces. Sí, hay gente que se ha subido a un caballo sin freno y no pasa nada, pero cuando se desboca es una tragedia. Entonces, ten cuidado con eso, porque cuando se infiltran estas doctrinas de cuidado con lo que comes, tienes que comer la dieta que Jesús llevaba como un valor espiritual, si se hace eso como un valor espiritual, estás más pegado a las religiones orientales, a ese tipo de cosas, que a la palabra de Dios. La Biblia dice que tu cuerpo, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Por tanto, si tú pesas 200 kilos o 45, espiritualmente no tiene ningún extra. Espiritualmente es otra medida, ¿no? Entonces, pero Daniel está en el Antiguo Testamento y él está actuando como alguien del Antiguo Testamento. Y en su cultura y en su vida y en su tiempo, comer de lo que el rey comía puede ser una manera de contaminarse, no en salud, sino contaminarse en su fe, en la religión que él está practicando. Entonces dice, no quiero comer esto, y por tanto, mira una de las características de la vida de Daniel, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No hizo una revolución. Judíos del mundo, uníos, aquí haremos huelga. No, él tiene una convicción personal. Y él va a decir, por favor, no me obligues a contaminarme. No es un asunto de masas, porque a menudo, lamentablemente, también se quiere imponer la fe de manera masiva, pero esto tiene que ser una convicción personal. Y él le dice, no me obligues a contaminarme, verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ojo, Dios puso en gracia a Daniel. No es que Daniel era carismático, bueno, tal vez sí lo era, pero es Dios quien está haciendo esta obra de gracia. Es Dios quien, digamos que, soporta o sostiene la convicción de Daniel, poniéndolo en gracia con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe que está encargado de que coman le va a decir, mira, yo no tengo problema, pero si no te doy de la comida del rey, ¿qué vas a comer? Y cuando el rey vea que estás flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, me va a echar la culpa a mí y entonces me va a cortar a mí la cabeza. Y de alguna manera Daniel entiende eso y dice, ok, mi convicción no tiene por qué poner en juego tu cabeza. Está padre que uno ponga su propia cabeza en juego por su convicción, pero no entregar la cabeza ajena. Entonces Daniel, verso 11,
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba. Y me encanta la humildad de Daniel. Le dice, te ruego, por favor, hagamos una cosa. Vamos a estar 3 años acá, antes de que el rey me vea. Hagamos una prueba, 10 días, ¿no? Te dice, hagamos una prueba. eh, Verso 2, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por, por 10 días. 3 años es mucho tiempo. 10 días no va a pasar nada. Hagamos la prueba, 10 días. Y nos den a comer legumbres y agua a beber. Eh, las legumbres, por supuesto, está hablando de todo tipo de verduras, es un término genérico, ¿no? No es solamente legumbres que se diferencia de verduras y tubérculos, no, no, está hablando en general, digamos, plantas, ¿no? Y denme agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces le dice, mira, hagamos una prueba, tú checa. Si después de 10 días de estar comiendo legumbres nos ves a nosotros demacrados, ¿no? Tú ya verás qué hacer. Pero comprueba. ¿Cuál fue el resultado? Verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, esto es, por supuesto, un milagro de Dios, ¿ok? No es una técnica o una receta. Mira, las recetas de la palabra de Dios. Come legumbres y tu rostro será. No, esto es un milagro de Dios. No es una indicación, porque Jesús mismo no solo comió legumbres, comió muchas otras cosas. Pablo comía, dice, en cuanto a alimentos, pues me he hecho gentil como a los gentiles y judío a los judíos. Eh, Pedro, antes de que le jalen las orejas, estaba comiendo con los gentiles muy feliz, luego pues, como que se retraía, pero es decir, los alimentos no están determinados en la Biblia como una dieta para seguir. Entonces, esto es un milagro. ¿El día de hoy existe alguna ventaja en ser vegetariano? No lo sé, creo que esa es una discusión que tienes que tenerla con alguien que estudió, un nutriólogo, un médico y deja que él decida un tema de salud. Yo no te puedo decir, el veganismo es malo, el vegetarianismo es malo, hay que ser carnívoro. Yo no lo sé. Tendrás que hablar con un médico y que un médico, un nutriólogo, te diga, pues mira, es bueno que hagas esto, incluye estas verduras, quitas estas otras y ya, porque ese es un tema de salud. Espiritualmente, créeme, pecas igual con verdura y sin verdura. Pecas igual con carne y sin carne. Esto lo que está poniendo a prueba, esto lo que está demostrando, no es la bondad de la dieta, sino la bondad de Dios. Cómo la convicción de Daniel está siendo solventada, está siendo sostenida por Dios. Porque Daniel con todas sus fuerzas, él no podría contra todo. Es Dios quien tiene que hacerlo. Sí, Daniel participa, tiene una convicción, pero es Dios quien hace la obra. Claro, es fácil decir no voy a comer, pero Daniel no puede hacer que las verduras produzcan nutrientes en su corazón o en su vida. Es Dios quien hace lo imposible. Bueno, déjame seguir y regresamos en un momento. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, no, y salió ganando aquí Melzar porque pues él probablemente no tenía que comer la comida del rey, pero lo que le daba a Daniel se servía, se lo daba a Melzar, y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Me llama la atención una cosa, en la Biblia existen distintas restricciones para los alimentos. Existen restricciones de qué comer, cómo comer, etcétera, etcétera. Pero no hay restricción acerca del vino. ¿Por qué Daniel no tomó tampoco vino? Si no hay una restricción en la ley para ello, ¿por qué no tomó vino? Sinceramente, no lo sé. No lo sé. Probablemente tiene que ver con que Daniel simplemente está rechazando lo que el mundo le está ofreciendo.
lo que el mundo está usando para querer comprarlo. Es decir, por decirlo de alguna manera, si en tu trabajo te ofrecen un aumento de sueldo, ¿no? No sé cuánto será mucho para ti, pero digamos que te van a pagar 100,000 pesos y a lo mejor tú dices eso, lo del fin de semana. A mí se me hace una barbaridad, pero digamos que te dicen, te vamos a aumentar 100,000 pesos, pero tienes que venir a trabajar los domingos, por tanto no puedes ir a la iglesia, y tienes que venir a trabajar en la noche, todas las noches hasta las 10 de la noche, o sea, unas horas extras, por tanto no podrías ver a tu familia, acostar a tus hijos y no sé qué. Bueno, el problema no son los 100,000 pesos, el problema es que te están queriendo comprar cosas que son para el Señor. El congregarte, el ir a adorar a Dios, tu tiempo de familia. El problema no son los 100,000 pesos. Tú ponle el número que quieras, 500,000, 2 millones. De todos modos, sigue siendo un problema de querer que el mundo está queriendo comprarte algo que le pertenece al Señor. En cambio, si viene una tía tuya y te regala 100,000 pesos porque lo que sea, tú decides la razón, ¿no? Porque pues, resulta que algún día le regalaste una Biblia y a través de esa Biblia conoció al Señor y tiene mucho dinero y te quiere regalar, pues maravilloso, recibes los 100,000 pesos y nos invitas a todos a cenar, porque el problema nunca fue el dinero, sino lo que estás queriendo, lo que quieres, lo que el mundo quiere comprarte con eso. Y creo que eso tiene que ver. Daniel no es que esté rechazando tal vez el vino porque sea vino, porque más adelante lo vamos a ver que toma vino. Hace una dieta y dice por 3 semanas no tomé vino, entonces tomaba antes. Pero lo que está rechazando esta, es este precio que le han puesto a su identidad. Y por eso dice, no tomó, tomaba agua. Verso 17. Y a partir de acá, del verso 17 hasta el final del capítulo, Daniel lo que hace es hacernos un panorama general, algo que es bastante común en la literatura judía. En la literatura judía, lo puedes leer en Génesis, en Éxodo, en distintos libros, es común que cada cierto tiempo es como que te hacen un resumen de lo que va a venir, ¿no? Es como que, digamos, José será gobernador de Egipto y estará al lado de Faraón y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y comienzan la historia. Abraham tendrá, te cuentan todo y comienza a ahorrarse la historia. Eso es un poco. Lo que están contándote aquí es lo que va a pasar, pero todavía no está pasando, sino te están contando lo que va a venir y nos regresamos a la historia nuevamente desde el principio. Mira, verso 17, capítulo 1. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Una vez más, no es que eran inteligentes porque eran disciplinados, es que Dios les dio en gracia inteligencia, conocimiento, letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Pasado el tiempo que iban a estar como en entrenamiento, fueron presentados delante de Daniel. Todavía no ha pasado en nuestra historia, todavía en el capítulo 2 no ha pasado, pero nos están haciendo un resumen hacia adelante, ¿no? Verso 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Em, lo que está diciendo otra vez no ha sucedido, pero simplemente nos está diciendo que tuvieron un puesto de un cargo de importancia, los 4 fueron fieles y Daniel va a vivir 70 años, más de 70 años, porque el rey Ciro ya es el rey persa. Entonces estamos hablando que Babilonia va a caer, se levanta un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa, y cuando Ciro está en el gobierno, Daniel todavía está ahí.
Entonces lo que nos está diciendo es eso, va a vivir los 70 años que le faltan a Babilonia e incluso hasta el año primero del rey Ciro, ¿no? Por eso esta palabra hasta, que está en el verso 21, parecería que indica que hasta ahí llegó, pero en realidad es más bien lo que está diciendo es que incluso, continuó Daniel, incluso en el año primero del rey Ciro, que digamos vivió el cambio de gobierno, ¿no? De Babilonia al imperio persa. Ok, este capítulo es como una especie de introducción. Y creo que en esta porción que vimos, número uno, hay un detalle acá en el verso 8 que dice que Daniel propuso en su corazón. Y esto habla de algo íntimo. En la Biblia, el corazón es de donde están las decisiones más importantes. Hay cosas que se toman decisión con la cabeza, ¿no? Este detergente, es como que pues el más barato, listo. Como que es nomás sumas y ya. Hay decisiones que se toman desde el corazón, que son muy profundas. Las decisiones de la cabeza normalmente cambian a lo largo del tiempo. ¿No? Te gustaba esto, ya no el otro, mejor este, subió de precio, cambié de marca. Y son cosas que se toman con la cabeza y por eso pueden ir cambiando. Las decisiones del corazón no se alteran tan fácilmente. Por ejemplo, el fútbol. Si tú tienes en tu corazón a tu equipo, no importa si gana o pierde, no es como que te puedes cambiar tan fácilmente porque está muy enraizado. Así, las decisiones que tienen que ver con el Señor es bueno tomarlas desde el corazón. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eh, en el corazón se toman las decisiones que van a definir el resto de toda tu vida. Entonces, por ejemplo, Daniel tomó esta decisión en su corazón. Ahí se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y es importante esto porque cuando venga la tentación, si la decisión no está tomada, créeme, ya te tocó, ya te cargó el payaso. Porque cuando viene la tentación, entre la distracción, o sea, el aturdimiento, no hay espacio para pensar bien. Pero si en tu corazón ya has tomado la decisión, cuando venga la tentación, tal vez vas a estar aturdido, tal vez vas a estar así como todo turumba, pero habiendo tomado la decisión en tu corazón, ya está firme. Por ejemplo, em, mm, Billy, Billy Graham en su asociación, que era la asociación de Billy Graham, hicieron un acuerdo que se llamaba el Acuerdo de Modesto, porque lo firmaron en Modesto, California. Eran muy jóvenes y se reunieron con él, con su equipo. Y entre otras cosas, su acuerdo decía, número uno, nunca estar con otra mujer que no sea nuestra esposa, ¿no? Número dos, eh, nunca mentir en los números de los alcances. Hacía muchos alcances evangelísticos, entonces nunca decir hay 400 y había 100, ¿no? Número tres, ella es así, así. Tomaron una serie de cosas y fue una decisión que tomaron a la cual se aferraron. Y, Entonces, esas decisiones sí se piensan con la mente, pero se proponen en el corazón. Proponte en tu corazón no contaminarte. Tú decides con qué. ¿Con qué estás batallando? Hay cierta música que no deberíamos escuchar. La música no es mala, pero hay cierta música que es chatarra. Nuevamente, que estás alimentando. No se trata de voy a cuidar mi dieta física de alimento, pero ¿qué estás mirando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás pensando? Bueno, proponte en tu corazón no contaminarte con la comida, el alimento espiritual que venga, sino santificar a Dios. Propóntelo en tu corazón. Número dos, ten una fe personal y genuina. Ten una fe que, eh, que que no arrastre a otros. Puedes ser de influencia, puedes animar a otros, pero tiene que ser tu fe. Es como que, a ver, vamos a leer la Biblia todos. Buenísimo, pero si tú no la lees solo, tiene que ser algo propio, tuyo, personal. Así como Daniel, él tuvo la convicción.
Y número tres, eh, confía en Dios, en las decisiones que tengas que tomar. Tengo unos amigos que un tiempo decidieron dejar de contratar internet. No era en esta época, porque en esta época sí sería mucho trabajo sucede por internet. En una época en la que el internet era más de entretenimiento e información, decidieron no tener internet. ¿Por qué? Porque decidieron no hacerlo simplemente. Y confiaron en que eso era lo correcto. Entonces toma decisiones. Confía en que tu rostro va a ser mejor que los otros que sí están consumiendo algo. Tal vez no es malo, pero tal vez Dios te quiere orillar a que tomes decisiones confiando en Él y no solamente confiando en lo que la mayoría dice, lo que parece que no es malo o lo que tal vez es normal. A lo mejor Dios quiere que vayas un paso más allá. Según el llamado a la santidad en el área que Dios te esté llamando, decide qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y confía en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de venir delante de ti a rogarte que tú hagas esta obra, Señor. Nosotros podríamos tener muchos deseos, pero nunca nuestra fuerza de voluntad será suficiente. Si tú no haces la obra en nosotros, Señor, estamos arando en el mar. Establece tu reino en nuestro corazón. Sé tú el rey, el que gobierna, el que decide. Permítenos, Señor, renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece para comprar nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestras inclinaciones, que tú seas el dueño de todo y que tú seas, Señor, el que gobierna todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.